Bueno, entonces, desde el inicio de... Las ciencias de la computación son realmente jóvenes. Y desde el inicio ya se comenzaba a vislumbrar que una de las cosas más interesantes y más importantes iba a ser la eficiencia de los algoritmos que desarrolláramos para resolver los problemas. Entonces aquí, por ejemplo, lo que viene es una cita de Charles Babbage. ¿Por qué es famoso Charles Babbage? Pues esa máquina analítica, ¿no? Que era una especie de computador mecánico que hacía algunas operaciones. Pero bueno, entonces él ya vislumbraba que esa máquina analítica o ese computador a ordenador donde nosotros pudiéramos automatizar la solución de problemas iba a cambiar el curso de la historia, ¿no? Iba a cambiar la historia de la humanidad como realmente ha sido, ¿no? O sea, las computadoras vinieron a revolucionar todas las áreas de la ciencia y la tecnología. Y entonces él comentaba que una de las cosas más interesantes iba a ser cómo desarrollar algoritmos que sean eficientes, o cómo poder resolver los problemas en el tiempo más corto o utilizando el menor número de operaciones. Entonces, que es una de las cosas que nos interesa a nosotros, ¿no? O sea, resolver los problemas, pero resolverlos en el menor tiempo posible, con la menor complejidad temporal. Entonces, lo que vamos a querer hacer es siempre como que romper la barrera de la fuerza bruta. O sea, como ya hemos empezado a ver, siempre o casi todos los problemas podemos intentar resolverlos por fuerza bruta, ¿no? Simplemente enumerando todas las soluciones y viendo o las posibles soluciones y viendo cuál de ellas tiene la característica o la propiedad que nosotros queremos. El problema de esas soluciones de fuerza bruta es que tomarían demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque los espacios de posibles soluciones generalmente son de tamaño, ¿qué? Generalmente son de tamaño exponencial. Por ejemplo, nosotros ya vimos ejemplos en los que el espacio de soluciones tiene tamaño 2n. ¿Qué ejemplo vimos? No, de hecho Gay-Shapley es más grande. Bueno, Gay-Shapley es un algoritmo, pero el problema de Stable Matching es más grande de todas maneras. ¿Qué problema vimos que su espacio de posibles soluciones era de tamaño 2n? El de planificación de intervalos, ¿no? En el problema de planificación de intervalos era que nosotros teníamos un conjunto de intervalos y queríamos un subconjunto de ellos que no se interfirieran y que fuera de cardinalidad máxima. Entonces, el espacio de soluciones era 2n porque las soluciones potenciales eran todos los subconjuntos de mi conjunto de tarea. Y entonces vimos que el conjunto de todos los subconjuntos, que se llama conjunto potencia, vimos que su cardinalidad era 2 a la n. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Sí. Y bueno, si no pueden ver el video. Entonces, para Stable Matching, vimos que el tamaño del espacio de soluciones era n factorial. ¿Se acuerdan por qué? Sí, porque el primer hombre puede elegir n mujeres, el segundo hombre puede elegir n menos 1 mujeres. Exactamente, ¿no? O sea, porque en Stable Matching, mi espacio de soluciones son todas las formas de hacer, ¿qué? N parejas, ¿no? Son todas las formas de hacer exactamente n parejas. Y vimos que esas formas, como dice Manuel, pues bueno, para el primer hombre lo dejamos fijo, y cuántas opciones de mujeres vamos a tener para poner, n, ¿no? Y para el que sigue pues ya tendríamos n menos 1, y eso finalmente hasta 1, y eso me da ¿qué? Me da n factorial, ¿no? Entonces eso es un espacio que crece demasiado rápido. Entonces, por lo tanto, utilizar fuerza bruta no es una alternativa viable, a menos que las instancias que estemos intentando resolver sean muy pequeñitas. Bueno, entonces, por un lado tenemos las soluciones de fuerza bruta que generalmente me toman tiempo exponencial. Bueno, lo malo es que, como habíamos comentado, hay muchos problemas que solamente sabemos resolverlos de esta manera. Pero bueno, lo que nosotros vamos a querer siempre es no tener una solución no tener una solución de fuerza bruta, sino una solución polinomial. Donde ahora, bueno, pero a ver, entonces,
o sea, el problema de que el espacio de instancias, digo, el espacio de soluciones sea exponencialmente grande, es que si yo quiero ir checándole uno a uno, si mi solución necesita checar cada una de esas opciones, el tiempo que se tardaría también crecería exponencialmente, ¿no? Con el tamaño de la entrada. Lo que nosotros vamos a querer es entender la estructura de los problemas de forma tal que podamos diseñar algoritmos que, aprovechando esa estructura, resuelvan el problema de una manera mucho más rápida. Y generalmente lo que vamos a querer es que ese tiempo sea polinomial. O sea, digamos que hay una gran diferencia entre los algoritmos que son exponenciales y los algoritmos que son polinomiales, ¿no? Y cuando hablo de exponencial y polinomial, ¿a qué me estoy refiriendo? Un tiempo de ejecución. Exactamente, al tiempo de ejecución, ¿no? Y también recuerden que hemos estado hablando de este tiempo de ejecución en términos abstractos. O sea, ni siquiera estamos hablando en segundos o lo que sea, no estamos hablando en términos de algunas operaciones que sean relevantes para cada algoritmo. Bueno, entonces, hemos estado hablando de esta complejidad y ya tal vez también lo hemos mencionado, pero lo que nos va a interesar en este curso, y de hecho generalmente lo que se hace en los cursos de análisis de algoritmos y en investigación en análisis de algoritmos, es hacer un análisis del peor caso. O sea, lo que nosotros vamos a querer es calcular la complejidad de los algoritmos en el peor caso. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos ese análisis del peor caso? ¿Y a qué se refiere del peor caso? O sea, imagínense que nosotros tenemos nuestro espacio de instancias. ¿Qué era el espacio de instancias? El conjunto de todas las posibles entradas. Exactamente, el conjunto de todas las posibles entradas. Entonces, cuando hacemos análisis del peor caso, lo que nosotros vamos a ver, o lo que nos va a interesar es fijarnos qué instancias son las que hacen que mi algoritmo se tarde más. Y eso es lo que va a caracterizar a la complejidad de los algoritmos, a como lo vamos a hacer ahorita. Entonces, las instancias más difíciles son las que me van a caracterizar a la complejidad de mi algoritmo. Y entonces, en ese sentido es que nosotros vamos a hacer análisis del peor caso. Pero bueno, lo bueno es que eso me da una garantía, ¿no? O sea, si yo digo que tengo un cierto polinomio cualquiera P, que me caracteriza el número de operaciones, yo sé que nunca mi algoritmo va a hacer ¿qué? Exactamente, peor, va a hacer más operaciones que ese polinomio P. Vamos a ver que en muchos casos, o para muchos problemas, estas instancias de peor caso son muy raras y en la práctica no aparecen. Entonces podría ser que mi algoritmo tenga un polinomio muy grande o una complejidad muy grande en el peor caso, pero que en la práctica casi nunca toma tanto de ese tiempo, ¿no? Pero bueno, es lo que dice aquí. O sea, aun cuando esta es una vista draconiana, aquí es como una vista un poco negativa, tomar el análisis del peor caso, sí sirve para caracterizar el desempeño de los algoritmos, pero además me da esa garantía, ¿no? De que nunca me voy a tardar más de lo especificado por mi polinomio. Ahora, por otro lado, también en la práctica y en la teoría, esta complejidad del peor caso sirve para caracterizar de manera relativa las complejidades. O sea, un algoritmo que tiene un polinomio más bajo de complejidad generalmente es mejor que un algoritmo que tiene otro polinomio que crece más rápido, una función que crece más rápido con respecto al tamaño de. Entonces, en la práctica también sirve. No siempre también, o sea, hay sus excepciones y hay excepciones muy notables, que creo que por aquí las vamos a mencionar. Bueno, entonces, sí, más o menos les hace sentido hasta ahora. O sea, lo que nosotros vamos a querer hacer es caracterizar el tiempo de ejecución de mi algoritmo con respecto a ¿qué? Al tamaño de la entrada, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quiero ver es que, dependiendo del tamaño de mi entrada, cuántas operaciones hace, ¿no? Y lo que yo quiero es agarrar este polinomio o esta función, lo que voy a querer tener es una función que me diga, dependiendo del tamaño de la entrada, cuántas operaciones va a realizar, ¿sí? Entonces esa es la complejidad temporal. Y lo que les decía, lo que nos va a interesar es el análisis del peor caso. Es dada las instancias difíciles, o en el peor de los casos, aún ante las instancias más difíciles, cuánto es lo más que me puedo tardar, otra vez con respecto a ¿qué? Al tamaño de la entrada, ¿no? Entonces,
Eso es lo que vamos a buscar. ¿Sí? Bueno, si alguien quisiera una alternativa al análisis del peor caso, ¿qué otro tipo de análisis pudiéramos hacer? Del caso promedio. Exactamente, ¿no? Ya habíamos mencionado, una alternativa sería el análisis del caso, el análisis del caso promedio. Entonces el análisis del caso promedio tiene dos desventajas. La primera es que es difícil. Y la dificultad radica, ya habíamos dicho, en que para encontrar en realidad el promedio, o el caso promedio, necesitaríamos conocer la distribución de las instancias, ¿no? Tendríamos que saber cómo aparecen las fáciles y las difíciles y los diferentes tipos de instancias. Entonces, tener esa distribución para el problema en general es muy complicado, ¿sí? Ahora también, dependiendo de cómo sea esa distribución, el caso promedio nos puede dar o no información, ¿no? Entonces imagínense, por ejemplo, que la distribución de las instancias sea una distribución homogénea. Entonces imagínense que si acá es el tiempo de ejecución, imagínense que tenga una distribución que es así. Entonces el caso promedio va a estar por acá, pero eso no me dice nada acerca de cuánto se va a tardar mi algoritmo, ¿no? Porque puede, con la misma probabilidad, tardarse cualquiera de esos tiempos, ¿sí? Por otro lado, si la distribución estuviera concentrada, entonces ahora sí esa distribución sí me daría buena información, ¿no? Porque yo sé que la mayor parte de las veces el tiempo que me voy a tardar sí está alrededor de ¿quién? De una media. De la media. ¿Sí? Pero bueno, entonces, de todas maneras, tener esta distribución en general es muy difícil, si es que queremos una distribución sobre todas las instancias. Lo que se hace también, por ejemplo, en algoritmos aleatorios, es que no se trabaja sobre todas las instancias, sino lo que se hace es que se muestrea al espacio de instancias ya con una distribución conocida. Entonces, si yo muestreo a este espacio con una distribución, pues ya tengo ese control, ¿no? Porque ya conozco esa distribución que es con la que lo estoy mostrando. Y entonces ya sí se puede hacer esos análisis. ¿Sí les hace sentido? Entonces nosotros, aquí en la clase, en esta clase y en este curso, y de hecho también se va a encontrar en casi cualquier paper de algoritmos que no sean aleatorios o que no tengan aleatoriedad, siempre se va a utilizar el análisis del peor caso. En el contexto de algoritmos aleatorios se van a encontrar mucho el análisis de caso promedio, pero porque allá tiene bastante más sentido. Entonces, ¿por qué en algoritmos que no son aleatorios no se utiliza? Por la dificultad de tener una distribución de cómo son todo mi espacio de instancias, y la otra es que también si esa distribución no está concentrada, entonces el caso promedio no me da información acerca de cuánto me voy a tardar. ¿Sí les hace sentido eso? ¿Sí les queda claro este dibujito con la cajita? O sea, si lo que me dice es que el algoritmo se puede tardar desde este valor hasta este con la misma probabilidad, entonces yo no tengo el caso del medio no me dice mucho, ¿no? O sea, realmente no me dice cuánto se van a tardar las siguientes ejecuciones de un algoritmo. ¿Sí están de acuerdo? Porque puede ser cualquiera de estos. Si por otro lado es una distribución concentrada donde la masa de probabilidad está concentrada, si se fijan, casi todas van a caer aquí, cerca de la media. Entonces ahí, o de la esperanza, entonces sí me da mucho más información. Pero eso solamente si resulta que la distribución está concentrada. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, aquí en la clase nosotros nos vamos a concentrar no en distribuciones concentradas, sino en análisis del peor caso. Sí. O sea, nosotros estamos asumiendo que siempre tenemos el conocimiento del peor caso, o hay ocasiones en que no sabemos de él. Generalmente es factible conocer el peor caso, ir analizando el peor caso del algoritmo. Y si no lo tuviéramos ese peor caso, ¿a qué conclusiones? Si no,
pues bueno, sí ya sería de hecho, sí hay situaciones en las que es difícil, digamos que tener una caracterización del peor caso. Y porque esos peores casos podrían tener que ver con la secuencia en la que encontramos a las diferentes situaciones, ¿no? O sea, podría no ser claro cuál es la peor secuencia con la que se puede encontrar un algoritmo. Y ese sería el peor caso del algoritmo, ¿no? Si se va, por ejemplo, si es un algoritmo que es inline, los algoritmos inline no tienen toda la entrada desde el principio, sino que les va cayendo. Entonces les va cayendo pedazos de la entrada. Entonces la secuencia en cómo les cae esa entrada también afecta a la complejidad del algoritmo. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas que se utiliza ahí se llama análisis de adversario o adversario análisis. Entonces lo que dice es que tú tienes un adversario que te escoge cómo vas a ver la entrada de forma tal que sea que lo peor para tu algoritmo. Y por ejemplo se utiliza análisis de teoría de juegos. Entonces pones a jugar a tu algoritmo contra tu adversario. Y el resultado de ese juego se utiliza como una cota del peor caso. O sea, donde el adversario de manera inteligente te va poniendo lo peor que tú podrías ver. Entonces eso te da el peor caso. Esos casos son difíciles, pero ya son de cursos más avanzados, ¿no? En este, no se preocupen, no veremos eso. Que sí veremos teoría de juegos. Y está padre, pero no para análisis de complejidad. Bueno, entonces viene la siguiente definición, que de hecho esta definición está bastante fuerte, pero es importante matizarla. Entonces, esta definición dice que un algoritmo es eficiente si su tiempo de ejecución es polinomial. Y de hecho esta definición está puesta aquí como que para hacer un énfasis fuerte de que lo más importante es romper la barrera exponencial de los problemas. O sea, si nosotros no resolvemos el problema por fuerza bruta, sino que aprovechamos algún tipo de propiedad estructural del problema y tenemos una solución polinomial, entonces ya el algoritmo es eficiente. Entonces, haciendo énfasis de esos dos, o sea, que son dos universos totalmente distintos. Los algoritmos que son exponenciales y los polinomiales. Pero bueno, ahora es importante aclarar que aún dentro de los algoritmos polinomiales, pues va a haber, también hay razas, ¿no? O sea, siempre nos va a gustar un algoritmo polinomial que el exponente o que el grado del polinomio sea lo más pequeño posible. O sea, por ejemplo, si tenemos un algoritmo que tenga una complejidad polinomial con un polinomio como donde tiene una constante bien grande multiplicando a un exponente bien grande, entonces esa cosa tampoco es práctica, ¿no? Pero bueno, en general, o sea, una vez que somos capaces de romper esa barrera exponencial de los problemas, resulta que los polinomios que encontramos son polinomios de grado pequeño y que los hacen viables en la práctica. ¿Qué es lo que dice aquí en negrito, ¿no? O sea, una vez que podemos romper la barrera exponencial, la estructura que se expuso a través de ese análisis generalmente nos lleva a algoritmos que son eficientes. ¿Sí? Y como les decía, hay excepciones notables. O sea, hay algoritmos polinomiales que de hecho sí tienen constantes o exponentes muy grandes que los hacen inútiles en la práctica, y hay algoritmos exponenciales que en la práctica tienen o funcionan bastante bien. ¿Eso por qué? O sea, porque como estamos en análisis del peor caso, estos algoritmos lo que hacen es ejecutarse con tiempo exponencial, pero solamente en unas instancias particulares. Y la suerte buena que hubo es que esas instancias particulares son muy raras, entonces se utilizan mucho. De los ejemplos notables es, por ejemplo, el método simplex para resolver problemas de programación lineal. De hecho, aquí con esto había una carrera ahí, en el tiempo de la Guerra Fría había una carrera también entre los gringos y los rusos por tener un algoritmo que resolviera programación lineal en tiempo polinomial, porque simplex, que es el método que se conocía, es exponencial de manera estricta.
¿Quién creen que ganó esta carrera? Los rusos. Los rusos ganaron también la carrera. Y fue más o menos en el tiempo de que les ganaron también la de Sputnik. Entonces los gringos estaban bien tristes. Lo único que ya los puso menos tristes es que esos algoritmos polinomiales eran en la práctica más lentos que que es exponencial. Pero siempre es americano, ¿no? De Danzig. Sí, o sea, pero a lo que me estoy refiriendo es a... Este es exponencial, a algoritmos polinomiales. O sea, el primer algoritmo polinomial, ya hay un chorro de algoritmos polinomiales ahora que resuelven programación lineal. Pero en ese tiempo estaban también en una carrera para resolver programación lineal en tiempo polinomial, porque este es exponencial. Entonces, los primeros que desarrollaron algoritmos polinomiales fueron los rusos. Pero resultó que aun cuando esos eran polinomiales y este es exponencial, este en general es más rápido. Como les decía, ahora ya hay una familia de algoritmos que son algoritmos de punto interior, que son polinomiales y son bastante rápidos. Y bueno, otro ejemplo es el Unix-Graph, que también es exponencial. Bueno, ¿y por qué todo esto es importante? Bueno, aquí hay una tablita donde aquí tenemos tamaños de instancias, tamaños desde 10 hasta 1 millón, y acá tenemos diferentes complejidades, comenzando desde complejidad lineal, o sea que es un polinomio f igual a f de n igual a n logaritmo base 2 de n cuadrada, n cúbica, hasta aquí son, ¿qué? Polinomiales. Hasta aquí son polinomiales, ¿no? Este es el primer exponencial, aunque tiene una base chiquita, ya es exponencial. 2 a la n, que sería para fuerza bruta probar todos los subconjuntos de un conjunto, y este que vimos factorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que si la complejidad es lineal, nosotros podemos resolver instancias grandes en un tiempo razonable. Y de hecho, si quieren, escalen esos tiempos de ejecución entre 100, digamos, ¿no? Que del tiempo que se hicieron estos cálculos a cómo ha avanzado la técnica en procesador. Entonces, divídenlo entre 100 y pues es bastante rápido, ¿no? Ya si el algoritmo pasa de complejidad de n a n logaritmo de n, que de hecho es un brinco que podría uno pensar que es chiquito, ¿no? Porque el logaritmo de n crece lento, ¿no? El logaritmo crece lento, pero ya con eso, ya al pasar de n log n, me llevo de 1 millón, o para una instancia de 1 millón me llevo de 1 segundo a 20 segundos, que ya es algo, ¿no? Por ejemplo, y bueno, también es pensar que instancias de 1 millón de elementos no son tan raras, ¿no? O sea, bases de datos de 1 millón de elementos hay un chorro, grafos de más de 1 millón de nodos hay un chorro, internet tiene más, entonces eso es poco. Pero vean, por ejemplo, si en lugar de ser n log n ya es n cuadrada, o sea, mi instancia de, por ejemplo, ya mi instancia de 10.000 elementos ya me toma 2 minutos, pero la de 1 millón ya son 12 días. Entonces, por ejemplo, ahora piensen que una base de datos que hace operaciones, ustedes cambian un algoritmo que tenía complejidad n cuadrada y lo bajan a n log n, pues ya le dieron en la torre a sus competidores, ¿no? O de aquí a acá, ¿no? O un servidor web que le baja de 2 minutos a 1 en las transacciones que esté pudiendo atender. Y 10.000 también ahorita no es tanto, ¿no? Entonces, en la teoría y en la práctica es un mundo de diferencia, que me tarde 3 horas a 2 segundos en un producto. Pero bueno, todo esto es estamos hablando del mundo polinomial. Pero bueno, aún dentro del mundo polinomial, vean que si tenemos un algoritmo de complejidad n cúbica, ya una instancia de 100.000 elementos me toma 32 años. Y un algoritmo de n cúbicas es como que todavía se ve inocente, ¿no? Ah, eres un inocente algoritmo n cúbica, corres más o menos rápido. Pues no, o sea, bueno, ya
Si le meten una entrada de 100.000 elementos, ya, no lo va a hacer. Y entonces yo creo que alguna vez le ha pensado, no, ejecuté mi programa y se traba, ¿no? No, tal vez lo que tenía es que lo implementaron con una complejidad muy grande y simplemente no va a acabar. Pero vean, una vez que rompemos, o sea, una vez que nos pasamos a la barrera de los algoritmos exponenciales, o sea, aun cuando tiene un, o sea, que es 1.5 a la n, solamente de manera factible podemos resolver, por ejemplo, instancias de tamaño 50. Vean que una instancia ya de tamaño 100 me toma resolverlo ¿cuánto? 12.000 años. Y son 100 cosas, ¿no? O sea, si ustedes quisieran resolver el problema de Independence Day para su fiesta, y si tienen 100 amigos, pues ya. Ya valió, ¿no? Porque son 12.000 años. Pero más allá, o sea, si fueran 1.000 elementos, ya es más allá de la edad del universo, porque la edad del universo es esto que está acá, ¿no? Y vean qué rápido, o sea, ese que es 2 a la n, para instancias de 100, ya se tarda más que la edad del universo. Entonces, un algoritmo que tiene esa complejidad, o si resolvemos un problema con un algoritmo con esa complejidad, es lo mismo que no resolverlo, ¿no? Entonces es por eso que es tan importante. Vean, por ejemplo, este n factorial, o sea, solamente van a poder resolver problemas de tamaño 10. Ya para el que sigue, de 20, 10 a la 25 años. Entonces la complejidad es importante, ¿no? Como en la película esa vieja de Godzilla, que decían que el tamaño sí importa, aquí el tamaño también, la complejidad, sí importa y mucho, ¿no? Entonces, por eso en el curso vamos a estar intentando diseñar algoritmos con la complejidad más baja posible. Y demostrar que tenemos el algoritmo con la complejidad más baja posible es difícil o depende. En general es difícil, pero sí se puede. De hecho, aquí podemos hacer vamos a hacer un par de demostraciones de este tipo. Ahora, otro tipo de demostraciones que también vamos a estar haciendo es que vamos a demostrar que nuestro algoritmo es el mejor posible, a menos que P sea igual a NP. Entonces eso, bueno, vamos a ver de qué se refiere eso, pero eso también cambiaría como que el panorama en computación. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, lo que vamos a utilizar para caracterizar la complejidad de nuestro algoritmo es notación asintótica. En la notación asintótica, lo que hacemos es hacer énfasis en que lo que me va a importar en la complejidad es qué tan rápido crece el tiempo de ejecución con respecto al tamaño de la entrada. O sea, lo que me importa es la rapidez con que crece. Y por eso a esto que se le llama que es complejidad asintótica. En otras palabras, lo que nos va a interesar es qué tan rápido crecen las complejidades cuando el tamaño se hace grande, ¿no? Conforme eso va creciendo. Bueno, entonces vamos a ver la notación asintótica y vamos a comenzar con las cotas superiores. Entonces, en la notación asintótica, nosotros lo que vamos a definir son conjuntos de funciones. Entonces, vamos a decir que una función f de n está en el conjunto O grandota de g de n, si es que nosotros podemos utilizar a la función g de n para acotar por arriba a la función f de n. Entonces, que es como el ejemplito que ven acá. O sea, f de n está en O grandota de g de n, si yo puedo utilizar a g de n para acotar por arriba a f de n. Y esta cota por arriba me permite yo fijar un n0. O sea, no me importa que para valores chiquitos no pueda yo acotar a mi función f de n con g de n. Lo que me importa es que a partir de un n0
G de n crezca más rápido o igual que f de n. ¿Sí? Entonces, como les decía, este O de G de n es en realidad un conjunto de funciones. Y en este conjunto de funciones está ¿quién? En este caso f de n, pero todas aquellas funciones que crecen igual de rápido o más lento que ¿quién? Que G de n. Entonces, y la definición ya tal cual nos dice lo que sigue. O sea, vamos a decir ahora que f de n pertenece a este conjunto O grande de G de n si es que existen dos constantes positivas, C y N0, tal que para todas las n mayores que N0, o sea, digamos que N0 me define los valores que me importan. Me dicen, para más chiquito de N0, no me importa, ¿no? Entonces, si existe un N0, tal que para todas las n más grandes que N0, sea cierto que si yo multiplico a C por una constante positiva, entonces G de n debe ser mayor o igual que F de n, ¿no? Entonces, es lo que me dice la definición de cota superior, o la notación O mayúscula. A ver, un ejemplo. N está en O de n cuadrada. Sí, ¿no? Así es, porque, de hecho claramente, ¿no? O sea, porque n cuadrada crece bastante más rápido que n. Para demostrarlo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues únicamente tenemos que dar las constantes, ¿no? Y aquí podríamos hacer, por ejemplo, n0 igual a 1 y c igual a ¿quién? C igual a 1 también, ¿no? Y podríamos agarrar c igual a 1. ¿Por qué? Porque si es cierto que n es menor o igual que n cuadrada, ¿para quién? Para toda n mayor que ¿quién? Mayor que n0, que en este caso es 1, ¿no? Y aquí están unos unitos escondidos. ¿Dónde está este unito escondido? ¿Sí? Entonces, n cuadrada, digo n, sí forma parte de la clase de funciones que están acotadas por arriba. ¿Por quién? Por n cuadrado, ¿no? ¿Sí les hace sentido? Y entonces, ¿qué tienen que hacer para demostrar que esto es cierto? Pues simplemente dar lo que les pide la definición, ¿no? Que en este caso son esas constantes C y N0, ¿no? Como ahora n cuadrada está en O mayúscula de n cuadrada. Sí, exactamente, y de hecho me sirven estas dos mismas constantes, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Porque n cuadrada es menor o igual que ¿quién? Que n cuadrada, ¿no? Y si pusiera ahora algo así, n cuadrada más n, Ya no, ¿qué piensan? ya no, porque lo pasa. Recuerden que aquí todavía tenemos a alguien que nos puede salvar, ¿no? Que es que esta C nosotros la escogemos. O sea, nosotros para demostrar que esto es cierto, tendríamos que dar una C, un valor constante, tal que ahora mi f de n es más grande que este. Entonces, ¿cuál podría agarrar? ¿Con cuál ya la hago? Con C igual a 2 ya la hago, ¿no? Sí. Porque yo podría escribir esto así. O sea, tendría n cuadrada más n, y esto es menor o igual que n cuadrada más ¿quién? Más n cuadrada. Vean que esto es lo mismo que ¿quién? Que 2n cuadrada, ¿no? O sea, yo lo único que tengo que dar es la constante ¿qué? La constante adecuada. Pero esa constante yo soy libre, o sea, puedo poner ahí lo que sea, ¿no? Entonces, si aquí fuera un 1 y todos los ceros que quieran n, ¿está acotada por arriba por esta? Sí, porque le pongo 1001, ¿no? O sea, uno Sí, más. Exacto, sí, entonces, como cuando eran niños en la primaria, ¿no? No, que yo, que quién sabe, que yo uno más que tú. Ya, ni modo, ya le daban en la torre. Entonces, pues aquí es igual, ¿no? O sea, como nos interesa qué tan rápido crece, o sea, lo único que
necesito es dar la constante adecuada. Ahora, n cúbica está acotada por arriba por n cuadrada. Ahora sí ya no, ¿no? O sea, porque no hay una constante que yo pueda poner tal que se cumpla que n cúbica sea menor o igual que c veces n cuadrado. O sea, no hay forma, ¿no? Cuando n se está haciendo grande. Una vez que fijo la constante, ya puedo dar un valor para el cual no va a ser cierta la desigualdad. ¿Sí están de acuerdo? Porque voy a llegar a un n0 en algún punto, ¿no? O sea, una vez que yo fijo mi n0, o sea, puedo hacer crecer, o sea, una vez que ya me dan la constante, yo hago crecer n un poquito más para que ya domine al este lado. Entonces esto no es cierto. ¿Sí? Ahora ya aquí vimos intuitivamente, ¿no? Que si yo tengo un polinomio de grado d, o sea, si yo tengo n a la d más otras cosas más chiquitas, o sea, lo que sea, no sé, d menos 1, lo que me importa realmente va a ser ¿quién? El de grado mayor, ¿no? Todos estos chiquilines no van a importar. Entonces, si se fijan, la notación asintótica esconde a los monomios o a los elementos de grado menor, y también me esconde a quién, a las constantes que me pudieran estar multiplicando, ¿no? Porque yo simplemente de este lado pongo una constante más grande, ¿no? La C, yo soy libre de poner esta C. ¿Sí es más o menos claro? Entonces, bueno, cuando nosotros decimos que mi algoritmo es complejidad O de n cuadrada, lo que estamos diciendo es que la forma en la que crece su tiempo de ejecución está acotada por arriba por esta función n cuadrada, escondiendo las constantes que pudieran multiplicar aquí y otros monomios que pudieran tener grado menor. ¿Sí? Bueno, entonces esas son las cotas superiores. Para las cotas inferiores tenemos un caso similar. Y bueno, la notación que utilizamos es omega mayúsculo. Entonces ahora otra vez, si el conjunto omega mayúscula de G, este conjunto omega mayúscula de G está compuesto por todas aquellas funciones que exactamente, que crecen más rápido que G. Entonces ahora G es una cota inferior. Entonces esta omega mayúscula de G está compuesta por todas aquellas funciones que crezcan tan rápido como G o qué, o más rápido, ¿no? Todo lo que venga por acá arriba está en omega mayúscula de G. Igual, para demostrar que una función dada pertenece a uno de estos conjuntos de funciones, yo tengo que dar las constantes. Entonces, se fijan, aquí es lo mismo pero al revés. O sea, ahora yo requiero que mi función que estoy queriendo caracterizar, yo tengo que dar una G para que la otra función esté por arriba que la que tengo. O en otras palabras, esta función es una cota que sea una cota inferior. ¿Sí? Entonces, a ver, pregunta, n está en omega mayúscula de n cuadrada. No, ¿verdad? O sea, porque esta no acota por abajo a esta. Pero si esta, pues si aquí le pusiera n cúbica, ya, ¿no? Entonces esta va, esta acota por abajo a n cúbica. Igual, entonces si les pido, o alguien les pide hacer esta demostración, lo único que tienen que hacer es dar el n0 y el c, que haga que cumplan que f de n está por arriba de c de g de n, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ahora cuando se unen ellos dos, generan a las cotas estrechas.
Entonces vamos a decir que el conjunto teta mayúscula de G de n está compuesto por todas aquellas funciones que son acotadas tanto por arriba como por abajo. ¿Por qué? Por G de n, ¿no? O sea, son todas aquellas funciones a las cuales yo les puedo hacer sándwich con G de n, nada más escogiendo las constantes las constantes adecuadas. ¿Sí? Y si se fijan ahora la definición tiene tres constantes, que es C1, C2, N0. C2 para acotar por arriba, C1 para acotar por qué, para acotar por abajo. Igual yo tengo que mostrar esas constantes, tales que es cierto que con C1, G1 acoto por abajo la función y con C2, G la acoto por arriba. Entonces, recuerden, todas esas me definen conjuntos de funciones, ¿no? O sea, O mayúscula, omega mayúscula y teta mayúscula me definen conjuntos de funciones. O mayúscula me define todas las funciones que crecen tan rápido como la función que está dentro de la notación, ¿no? Teta mayúscula, omega mayúscula me define ¿qué? Todas las que definen igual o más rápido, ¿no? Y estas las que están acotadas de manera tanto por arriba como por abajo. ¿Sí? Igual para demostrar tenemos que dar las constantes adecuadas. A ver, otra vez pregunto, o sea, si tengo yo, por ejemplo, n cuadrada más n más 75, esto está en... A este siempre se me ha figurado que son como navecitas de la guerra de las galaxias. ¿Es esto correcto? Sí, ¿no? Sí, no. O sea, porque yo a este nada más le tengo que poner algo para que se haga por arriba y me alcanza con ¿qué? Me alcanza con 2n cuadrada, ¿no? Ya nada más aquí sí le voy a tener que poner un n0 un poco más grandecito. Y por acá abajo le podría poner ¿qué? C igual a 1, n cuadrada. Con n cuadrada me alcanza, ¿sí? Y ya nada más para tener cuidado con estos, mi n0 tendría que ser, por ejemplo, para quitarme de problemas, aquí le pongo 75. Y ya mi n0 se hace desde el 1. Pero ya nada más sería hacer, si quisiera tenerle o ponerle un número más chiquito, nada más tendría que tener cuidado aquí cuál es el n0. O sea, nada más tendría que ver hasta cuándo esto empieza a crecer ya más rápido que este de acá, ¿no? ¿Sí es más o menos claro? Bueno, entonces, aquí vienen ya unos ejemplos que ya nosotros hemos estado haciendo, ¿no? Bueno, la otra cosa es que debe ser también más o menos intuitivo que para que una función f de n esté acotada de manera estrecha por g de n, debe ser cierto que esa f de n pertenece tanto a O mayúscula de g de n como a omega mayúscula de g de n, ¿no? O sea, ¿qué es la definición? No está acotado por arriba y por abajo por la misma función, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen unos ejemplos. Tenemos esta función que es tiempo de ejecución para una entrada de tamaño n, me voy a tardar este polinomio que está puesto acá, ¿no? Que es 32n cuadrada más 17n más 32. Entonces la pregunta es, ¿esta función está en n cuadrada? Sí, ¿no? ¿Está en O de n cúbica? Sí. Sí, ¿no? Pues de hecho hasta la cota todavía más por arriba. ¿Está en omega mayúscula de n cuadrada? Sí, no, porque esta la puedo poner por abajo de esta. También, ¿no? Todavía esta está más abajo. Y sí es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque es al mismo tiempo esta y esta, ¿no? Entonces estas dos me dan a teta mayúscula. Ahora, no está acotada por arriba por n, porque esta crece ¿qué? Más lento, ¿no? No está acotada por abajo por n cúbica, porque esta crece más rápido. No está acotado de manera estrecha por n, porque aun cuando sí la acota por abajo, no la acota por dónde, no la acota por arriba. Y esta tampoco, porque aun cuando sí la acota por arriba, no la acota por abajo, ¿no?
Bueno, entonces ya saben notación asintótica. Igual, ¿cómo demuestran que una función forma parte de alguna de estos conjuntos de funciones? Solo tienen que dar, ¿qué? Las constantes adecuadas, ¿no? Bueno, entonces ahora tenemos otras dos clases. Que son cotas no estrechas. Entonces la cota no estrecha superior se denota por O pequeña de G de n. Y vamos a decir otra vez que O pequeña de G de n es el conjunto de funciones que está compuesto por todas aquellas funciones que crecen más lento que G de n. Aquí es estrictamente más lento que G de n. En el caso de O mayúsculo era más lento o qué? O igual, ¿no? Y estas son estrictamente más lento, ¿no? Por eso dice que no son ¿qué? No son estrechas, ¿no? Porque no las alcanzan a tocar. Entonces la definición que me dice es que para cualquier constante, ¿se fijan la diferencia con la definición anterior? Este me dice all y el anterior me decía que a constant, no sé, no más tengo que dar una constante en la que sea. Entonces en este, para cualquier constante C0 y también un N0 debe ser cierto que G de n está por arriba de F de n, ¿no? O sea, no importa que aquí que yo haga mi constante tan chiquita como quiera, cuando n se hace grande, G de n debe de acotar por arriba o estar por arriba de F de n, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? En otras palabras, aquí F de n tiene que ser estrictamente más veloz en su ritmo de crecimiento con respecto al tamaño de la entrada que todas las que estén dentro de su clase que le está acotando. Una definición alternativa es la que está puesta aquí. O sea, yo voy a decir que F de n está en O chiquita de G de n si el límite cuando n tiende a infinito de F de n entre G de n es igual a 0. ¿Qué me está diciendo ese límite? Que algún día G de n se va a hacer igual a F de n. No, al revés. O sea, lo que me está diciendo es que G de n es más rápida que F de n. O sea, lo que me dice es que conforme n se va haciendo grande, esta va a crecer mucho más y va a terminar dominando a F de n. ¿Sí? En otras palabras, que esta crece más que qué. Más rápido que... Exactamente, crecen más rápido que F. Entonces la diferencia con la anterior es que en las otras eran más rápido o igual. Y esta es que estrictamente más rápido, ¿no? Por eso es una cota que no es estrecha. O sea, una cota que no es estrecha es como que tiene cierta holgura en lo que le quedas por arriba o por abajo. Que es estrecha es que lo acota pero puedo alcanzar a ¿qué? A tocar. Entonces, esa es O chiquita, la que nos va a faltar es que omega chiquita, ¿no? Entonces, omega chiquita es lo mismo, pero al revés. Entonces, el conjunto de funciones omega chiquita de G de n van a ser todas aquellas funciones que crecen ¿qué? Estrictamente más rápido que G de n, ¿no? O sea, son todas aquellas funciones que G de n acota por abajo de manera no estrecha. Entonces, cuando el límite de n crece infinito, se va a infinito, ¿cómo debe ser el cociente este de F de n sobre G de n? Como G de n es chiquita, si esta tiene que crecer más rápido, este límite se tiene que ir aquí. Tiene que ir aquí. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, ahora una nota cultural y como que histórica. Generalmente en los artículos ustedes van a encontrar este tipo de notación. Van a encontrar una función y van a ver que eso es, lo van a ver con este operador, ¿no? Con el operador igual va a decir que F de n igual a O de G de n. ¿Por qué? Porque tal vez así los primeros que escribieron utilizaron esta notación y ya después todo el mundo la utilizó. Pero
Nada más aquí quiero hacer énfasis que la notación correcta es pertenece. O sea, f de n pertenece a la clase, a este conjunto de funciones O de G de n. ¿Sí? O sea, ese igual sería como, o sea, cuando lo lean piensen que es un pertenece y no un igual, ¿no? Y aquí, digamos que a manera como de chiste, el problema es que no se podría equivocar, ¿no? Porque si tuvieras dos funciones, ¿no? F de n, 5n cúbica y G de n, 3n cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que f de n sí está acotada por arriba por n cúbica, ¿no? Y también está acotada por arriba por, o sea, n cúbica también acota por arriba a n cuadrada, ¿no? Entonces podríamos escribir algo así, y si nos atontamos, podríamos pensar que f de n es igual a g de n, cuando no, ¿no? Entonces recuerden esto, y la clave es que esto es un ¿qué? Un conjunto de Exactamente, eso es un conjunto de funciones. A esa O mayúscula de G de n me define a un conjunto de funciones. Entonces yo digo que este pertenece a este conjunto de funciones. Entonces tal vez en los artículos más nuevos lo van a ver así, pero si leen artículos más viejos pueden encontrar esta notación. Entonces nada más piensen que era uso, era costumbre tenerlo ahí. Nada más ustedes leanlo. Bueno, entonces la notación tiene ciertas, todas estas, o estos conjuntos tienen ciertas propiedades. La primera es transitividad. ¿Y qué es transitividad? O sea que si f de n, mira, yo aquí le puse, Lo que pasa es que es más fácil escribir igual que sacar el in en el PowerPoint, ¿no? Bueno, pero entonces lo bueno es que ya habíamos hecho la aclaración. Entonces, si f de n está en O de G de n, o en otras palabras, o sea, si G de n me acota de manera estrecha a f de n, pero luego yo puedo hacerle sándwich a G de n con H de n, entonces yo le debo de poder hacer sándwich a f de n con quién? Con H de n también, ¿no? O sea, es transitividad. Y bueno, la transitividad también se cumple para O mayúscula, para omega mayúscula, para O pequeña y para omega pequeña. Y sí tiene sentido, ¿no? O sea, ¿qué me diría, por ejemplo, para O mayúscula? O sea, si yo tengo una función que puedo acotar, digamos, una función f, y yo la puedo acotar por arriba con una función g, pero a la g la puedo acotar por arriba con una función h, entonces también puedo acotar a h con f, ¿no? Eso sería para O. Para omega igual, pero al revés, ¿no? O sea, si yo puedo acotar por abajo a h con g, y puedo acotar por abajo a f con g, entonces puedo acotar por abajo a f con quién, digo a h con quién, a h con f, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo demostramos estas propiedades de transitividad para cada uno de ellos? ¿Qué utilizaríamos? Bueno, aquí ya dice, o sea, lo único que tenemos que usar es lo único que podemos usar, y lo único que tenemos sobre eso es ¿qué? La definición. Entonces la única herramienta que tenemos es utilizar la definición de cualquiera de estos conjuntos de funciones. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración de transitividad para O, y ya si ustedes quieren hacer para hacer músculo, las de los demás, ¿no? Pero igual ya son análogas y son muy sencillas. Bueno, ahora también una cosa que quisiera aclarar es que cuando digo que algo es muy sencillo, piénsenlo, o sea, matícenlo de dos cosas, ¿no? O sea, mi línea de investigación es algoritmos, entonces esto lo trabajo y lo veo desde siempre, y lo digo que es muy sencillo para que no le tengan miedo, pero, o sea, eso podría tener una connotación negativa, ¿no? Que digan, como es muy sencillo, no estoy... como que no tendría yo derecho a no entenderle, ¿no? Porque no es sencillo, porque es sencillo. Entonces, no lo piensen así, ¿no? O sea, es sencillo para un cuate que ya tiene un chorro de tiempo viéndolo porque ya lo vio, ¿no? O sea, digamos que yo ya vi el fin de la película, entonces ya se las puedo platicar, pero ustedes van al principio, ¿no? Entonces,
Cuando digo que es sencillo, es más que si quieren bórrenle borren el adjetivo. Y digamos que lo más importante es que aunque diga que es sencillo, no dejen de preguntar si no es claro. Eso es digamos que lo que no quisiera yo que sucediera, ¿no? Les digo que es sencillo para que no le tengan miedo, pero no porque lo tengan que, no porque sea sencillo. Es sencillo si ya lo entendiste, es eso, pues sí, ¿no? Como todo, ¿no? Como andar en bicicleta. Andar en bicicleta es sencillo, ¿no? O en patines, pero cuando no sabes te das una derramada. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, si todas las veces que diga que es sencillo, ustedes filtren eso y déjenlo. O sea, nunca dejen de preguntar algo porque es sencillo, ¿no? Es como, si es sencillo, ¿por qué preguntan? O sea, no. Bueno, entonces, vamos a hacer la demostración de transitividad para O, ¿no? Entonces, o sea, recuerden que lo que queremos demostrar es que si f de n está acotada por arriba por g de n y g de n está acotada por arriba por h de n, lo que queremos demostrar es que h de n acota por arriba ¿a quién? A f de n, ¿no? Entonces nada más vamos a utilizar las definiciones. O sea, nosotros sabemos que si g de n acota por arriba a f de n, deben de existir constantes, aquí le llamen c0 y n0, tal que para toda n mayor que n0 se cumple esto, ¿no? Que c0 por g de n es mayor o igual que f de n, ¿sí? La acota por arriba. Y lo mismo para la otra. Entonces debe ser cierto que c1 por h de n acota por arriba a g de n. Entonces ya lo único que nosotros tendríamos que hacer ahora es sustituir, ¿no? O sea, lo único que tendríamos que hacer es sustituir. Entonces nosotros podemos poner que g de n es mayor o igual que ¿quién? Que 1 sobre c0 por f de n. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿por qué yo pude traerme al c0 para acá sin problemas? Porque es que, pero además es que, o sea, porque recuerden, aquí tengo una desigualdad, ¿no? Y esas no son tan buenas ondas como la igualdad. O sea, yo solamente puedo traerme a sin hacerle nada a la desigualdad, porque esta C0 es ¿quién? Es una constante mayor. Es positiva. Si fuera negativa hay que voltearlo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces, como es positiva, puedo traerlo para acá directamente, ¿no? Bueno, entonces ahora ya ya tengo esto, entonces lo único que hago es sustituirla aquí. Y entonces, ¿qué voy a tener? O sea, lo que voy a tener es C1H de N es mayor o igual que ¿quién? Que 1 sobre C0 G de N, ¿no? Pero entonces ya acabé, ¿no? Porque ¿qué es a lo que concluyo? O sea, lo que concluimos es que C1 C0 H de N es mayor o igual que ¿quién? Que G de N. Y si se fijan, esta ya es la demostración, bueno, esta ya es la definición de que H de N acota por arriba G de N. Nada más tengo ahora una nueva constante, que es ¿cuál? El producto de estas dos, ¿no? Ahora nada más nos faltaría esto para cuando se cumple. Entonces ahora yo quiero, eso va a ser yo mi constante nueva que voy a utilizar, nada más es la más grande de las dos. Creo que la demostración falla, porque en realidad eso ya lo sabías, ¿no? ¿Qué? Porque C1HN es mayor o igual que GDN, ¿no? C1... Entonces, en realidad eso ya lo sabías. Pues sí, de hecho sí. En realidad, es más bien por la transitividad de las desigualdades, ¿no? Pues sí, o sea, de que el mayor que es transitivo. Sí, pero de todas maneras así, o sea, efectivamente, o sea, lo que dice Jorge es cierto, ¿no? O sea, la raíz de la demostración es que los operadores son transitivos y por lo tanto entonces ya no tendría que hacer eso. Pero digamos, para ponerlo en términos de llegar exactamente a la definición, entonces puedo hacer esto que está puesto aquí. Pero sí, o sea, sí es claro lo que dice Jorge. O sea, de hecho, una vez que lo pongo en términos de o sea, esto lo puedo escribir nada más en términos de los operadores, ¿no? Del operador mayor o igual, el cual ya sabe, el cual es transitivo. Entonces, por lo tanto, eso también tiene que ser transitivo.
Pero bueno, de todas maneras, hacer el ejercicio y ponerlo acá no, nada más ilustra un poco más. Bueno, ahora lo que falta es que para llegar exactamente a la definición de J superior, yo necesito mostrar un nuevo ¿qué? Un 9n0', ¿no? ¿Y cuál sería el n0' que tengo que utilizar? Entonces el n0 que tengo que utilizar debe ser una región en la que ambas desigualdades se cumplan. O sea, nada de eso sería cierto si es que las dos desigualdades no son ¿qué? No son cierto, ¿no? Entonces, a lo que tengo aquí es que esto es cierto para todas aquellas n's mayores que ¿quién? Que un n0, ¿no? O sea, esto es cierto en esta región, esta desigualdad acá, ¿sí? ¿Y esta desigualdad acá en qué región es cierta? Mayores que N1. Exactamente, todo lo que sea mayor que n1. Entonces, ellas dos, ¿dónde se hacen ciertas simultáneamente? En el que sea mayor de los dos. En su suma podría ser, pero desde el mayor de los dos, ¿no? O sea, yo puedo hacerme constante que sea el max de n0 y n1, cualquiera que esa sea, y en esa región ya se hacen, ¿verdad? Las dos, entonces ya las puedo utilizar. ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? ¿Más dudas? Bueno, entonces hay varias más propiedades. Entonces, por ejemplo, teta mayúscula, O mayúscula y omega mayúscula, las tres son reflexivas. O lo que es lo mismo, si F está en teta mayúscula, o sea, que F está en teta mayúscula de F de N, ¿no? Y lo mismo para O y para omega. ¿Y eso es por qué? Porque esos son más rápido o igual, o más lento o igual. Ven, por ejemplo, que esto no se cumple para las chiquitas, ¿no? O sea, para omega minúscula y omega, para O minúscula y omega minúscula, no se cumple la reflexividad. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo ven claro todos? ¿Por qué? ¿Por qué no se cumple? O sea, porque recuerden que las chiquitas no son estrechas. O sea, la O minúscula me define a todas aquellas funciones que crecen que más lento que lo que yo tenga ahí adentro, ¿no? O sea, si yo tengo O minúscula de f de n, me define al conjunto de funciones que crecen estrictamente más lento que ¿quién? Que f de n. Entonces f de n no crece estrictamente más lento que ¿quién? Que f de n, ¿están de acuerdo, no? Y lo mismo para la omega, ¿no? O sea, este omega de f de n está compuesto por todas aquellas funciones que crecen más ¿quién? Estrictamente más rápido que ¿quién? Que f de n. Entonces f de n no crece estrictamente más rápido que f de n. ¿Sí? Bueno, entonces simetría dice que f de n pertenece a teta de g de n, si solo si g de n pertenece a teta mayúscula de f de n. ¿Aplica para las demás? No, ¿verdad? No aplica para ninguna de las demás. Si ven, o sea, no aplica en general. Denme un ejemplo para O mayúscula. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, nosotros sabemos que n está en O de quién? O de n cuadrada, ¿no? Pero n cuadrada no está en quién? No está en O de n, ¿no?
La respuesta simétrica se cumple para tanto para las dos, para las grandes como para las chicas. O sea, nosotros sabemos que f de n está en no de g de n, sí y solo si g de n está en omega de f de n, ¿no? O lo que es lo mismo, o sea, f acota por arriba a g de n, si g de n acota por abajo a quién, a f de n, ¿no? Y bueno, también se da aditividad para estas, ¿no? O sea, si yo tengo que f de n está en teta de h de n y que g de n está en teta de h de n, su suma también va a estar en h de n. Y eso se cumple para todas las demás. ¿Eso por qué? Porque... Porque al sumarse no van a cambiar su ritmo de crecimiento, ¿no? Sí, en el caso dominaría la más grande, y si son iguales nada más es como si fuera un 2 que está puesto ahí. Solo es una aplicación de la constante. Y bueno, entonces ya nada más otras funciones otras funciones que pueden ser interesantes es, o sea, por ejemplo, ya habíamos visto que si tenemos un polinomio de grado D, lo que nos va a interesar es eso, ¿no? El grado. O sea, esto siempre va a estar en teta de n a la d, ¿no? En el caso en el que este coeficiente sea mayor que 0, ¿no? También es muy difícil encontrar que tengamos monomios negativos. O sea, casi todos los monomios que vamos a encontrarnos en la práctica son pues, el polinomio y casi todos sus coeficientes son positivos. Otra cosa que es interesante notar es que cuando hablamos de logaritmos, la base no nos importa en la notación asintótica. La base también se esconde. ¿Eso por qué se imaginan que sea? O sea, porque ya ven que se puede cambiar de base nada más utilizando esta identidad, ¿no? Y si se fijan, el cambio de base nada más implica multiplicar por qué. ¿Qué es eso que está ahí abajo? Una constante. Una constante, ¿no? Entonces, como cambiar de base nada más pasa por multiplicar por una constante, entonces la base no le interesa a la quién. A la notación asintótica. Al logaritmo sí le importa, ¿no? Bueno, sí. Pero ya en la notación asintótica ya no le importa porque la base es multiplicar por una constante. Otra cosa es los logaritmos siempre crecen más rápido que los exponentes. Si es que ese exponente es ¿qué? Si es que ese exponente es positivo. Y la otra es que los exponentes también crecen más rápido que los polinomios si es que la base es ¿qué? Mayor que 1. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer la siguiente vez es ver unos problemas que no son sencillos, bueno, una serie de problemas y vamos a demostrar que son correctos y vamos a calcular